¿Qué tal? Buenas tardes. Bastantes de ustedes se están preguntando sobre el tema del trabajo práctico. En la mayoría de los cursos no hemos abordado aún el tema de archivos y en el trabajo práctico le estamos pidiendo algo de archivos. Razón por la cual voy a hacer una breve introducción, no desarrollar el tema lo desarrollamos con más profundidad en las clases, pero una breve introducción de modo tal de que puedan abordar el tema de los trabajos prácticos con facilidad. Hasta ahora estamos viendo estructuras de datos. Si ustedes saben, estructuras de datos son un único nombre para más de un dato. Han abordado estructuras de este tipo vector, donde con un único nombre accedemos a un conjunto de datos y accedemos a cada dato particular con el operador de acceso, que son los corchetes, y un índice. También hemos abordado estructuras de datos como estructuras tipo registro, que son las struct, que tienen, cada uno de los miembros son, es decir, el tipo de dato y el nombre del identificador. El operador de acceso al tipo de registro es el punto, es decir, nombre del identificador, nombre del registro, punto, nombre del campo, accedemos a cada uno de los miembros. Hemos visto que la asignación puede ser interna o externa. La estructura completa, si registro punto, a registro 1 asigno a registro 2, eso podemos hacer una asignación interna, o registro punto campo le asigno un valor, también una asignación interna al registro completo o un campo en particular. Y externa de entrada desde el teclado, solamente podemos tomar cada uno de los campos por separado. Lo mismo si nosotros tenemos que enviarlo a la pantalla por cada uno de los campos por separado. Ahora vamos a ver que en el caso de un archivo podemos hacerlo campo a campo, podemos hacerlo con toda la estructura del registro completo, podemos leerlo desde el archivo, o el registro completo podemos volcarlo o hacia el archivo. Luego vamos a hablar de estructuras de tipo archivo. La estructura de tipo archivo, es decir, tiene la particularidad, y estoy haciendo un breve resumen, de tener almacenamiento físico en el disco. Eso trae algunas ventajas. Por ejemplo, el dato persiste más allá de la aplicación, pero tiene algunas debilidades, como el hecho de que por tener almacenamiento físico su procesamiento es muy lento. Cuando nosotros tengamos que trabajar con estructuras de este tipo, cuando necesitemos nosotros que el dato persista más allá de la aplicación, y si vamos a encontrar con archivos de registros, que son archivos binarios, o archivos de texto. Cuando estemos trabajando con archivos de binarios, que en general son los archivos con los que nosotros vamos a trabajar, e insisto que estoy haciendo una introducción rápida como para que ustedes puedan trabajar con el trabajo práctico, archivos de binarios, nosotros primero tenemos que definir la extract, que en caso de corresponder, la extract para el archivo binario que corresponda. Después, declarar la variable, una variable que controle, que es el nombre interno del archivo, que es una variable que en el caso de C es una variable tipo file o de file asterisco. Y después vincular ese nombre interno con un nombre externo. Bien, cuando nosotros trabajamos en C, o cuando comenzamos a trabajar en C, bueno, se abren automáticamente tres flujos. Flujos de datos, lugares hacia donde fluyen los datos. stdin es el estándar de entrada y stdout el estándar de salida. Y hay otro, es el estándar de error. Cuando un archivo se abre, se asocia a un flujo que proporciona canales de comunicación. En el caso particular de poder trabajar con cualquier otro archivo, en el caso de ese, file asterisco es lo que nosotros utilizamos, y file asterisco el nombre del identificador. File asterisco F, en todo caso, asocia al identificador F que contiene información para procesar el archivo. Nosotros lo vamos a llamar el nombre interno del archivo. Cada archivo que se abre debe tener un apuntador, es decir, por separado. Si yo tengo más de un archivo, tengo que tener varios files asterisco, F, G, H, I, y con los nombres arbitrarios que me dé la gana, y de más de un carácter, por supuesto. File asterisco identificador entonces permite decir que ese tipo de dato particular, ese identificador, lo va a vincular con un archivo que puede ser de texto o que puede ser binario. Lo próximo para vincular, porque hay dos nombres en los archivos: el nombre interno, este nombre del identificador con el que nosotros vamos a tratar, y el nombre externo, el nombre físico del archivo que está en el disco. Bueno, para poder vincularlos existe una función en C que es fopen. Al identificador se le asigna el resultado de la función fopen, que tiene como argumentos el nombre externo del archivo y el modo de apertura.
entonces se establece una línea de comunicación con ese archivo. Cada vez que nosotros mencionemos a este identificador, a este nombre interno, estaremos haciendo referencia a este archivo vinculado con este nombre físico. Los modos de apertura son, en principio, R, si abrir el archivo de texto para lectura, o W para escritura. Si a este R le asignamos T, es R y en forma explícita estamos poniendo que es de texto. R con B estamos diciendo que es de lectura y un archivo binario. W abre para escritura, para poder grabar en él. WT dice que abre para escritura en un archivo de texto. W, si no se pone argumento, supone de texto. Lo mismo que R, si no se pone la otra condición, supone de texto. WB abre un archivo para escritura, es decir, para poder grabar con él, pero un archivo binario. Y el más le agrega la otra funcionalidad. Quiere decir que yo puedo poner, por ejemplo, WB más, entonces lo abro, este archivo para escritura que es binario, y luego lo puedo leer. O puedo poner RT más, lo abro para lectura, que debe existir el archivo, y más, y bueno, que después puedo grabar sobre él. Entonces, file asterisco F asocia a F con un tipo de dato particular que es un archivo. F igual a fopen, por ejemplo, alumnos, en el caso del nombre externo, WB más, abre para escritura, crea un archivo binario es esto de aquí, es binario, que lo podemos nosotros grabar sobre él, y como dice más, también podemos leerlo. Para controlar si el archivo pudo si pudo haberse abierto adecuadamente, podemos hacer una función. If fopen igual a null, es decir, si no puede abrirse, retorna null. Entonces uno podrá poner los valores que correspondan según el error, en el caso de que corresponda. Recuerda que en C siempre conviene preguntar por el error. Bueno, nosotros los archivos de texto son secuencias de líneas. Cada una de las líneas está compuesta por 0 más caracteres y termina con algo que dice que hay un final de la línea. Y al final de todos hay una marca que dice que estamos en el final del archivo. Bueno, algunas funciones son file asterisco para definir el archivo, fopen, freopen, es similar al anterior, si está abierto lo cierra antes para volver a abrirlo, fclose para cerrar el archivo, fflash que produce un vaciado de los flujos, bueno, remove, una serie de formas para poder trabajar con un archivo. Un archivo de texto, que no es lo que habitualmente usamos en algoritmos de estructura de datos, se puede leer carácter a carácter, que es getChar, getC, fgetC, puede devolver un carácter al flujo, andgetC, o puede insertar en algún archivo con putchar, putC o fputC los caracteres. También se puede leer por texto, fgetS lee una string. Bueno, pero todas estas funciones que tienen que ver con archivos de texto los vemos muy superficialmente, solamente para crear los archivos. En general trabajamos con archivos binarios. Para trabajar con forma más sistematizada utilizamos entonces archivos binarios. De eso vamos a trabajar nosotros. En el caso particular, si queremos hacer nosotros estamos trabajando con vectores, si queremos hacer alguna diferenciación entre los vectores, ustedes recuerden, respecto del tamaño físico, nosotros decimos que los vectores tienen un tamaño físico fijo, es decir, el tamaño físico del archivo es variable. Nosotros si tenemos un archivo con una determinada cantidad de registros podemos agregar. No tenemos que saber a priori como con los vectores el tamaño físico. Respecto del almacenamiento, en lo que hace a la persistencia, el arreglo no persisten los datos. En un archivo sí, es una ventaja, pero el archivo sí, los datos los queremos después. En el caso del procesamiento, el procesamiento en un arreglo es veloz, es rápido, como vimos, y el almacenamiento es electrónico. Y bueno, y acá el procesamiento en el caso del archivo es lento, ventaja para el vector en este caso, por eso trabajamos con las dos estructuras. En lo que hace a las búsquedas, podemos hacer búsqueda directa en ambos. Los archivos que nosotros trabajamos son archivos binarios de acceso directo. Entonces, en una regla podemos hacer acceso directo, en un archivo también podemos hacer acceso directo. Búsqueda binaria sí podemos hacerlo, ustedes recuerden, si está ordenado.
La búsqueda secuencial es posible en arreglos, pero no es posible en archivos. Nosotros vamos a no aconsejar esa búsqueda. Lo que hace la carga secuencial sí es posible en archivos y en vectores. La carga directa también es posible solamente si tenemos lo que nosotros llamamos, y hemos llamado en vectores, posición única y predecible. Y sin repetir la clave, sí se puede hacer con vectores, lo hemos visto, pero no es posible hacerlo, es muy complejo hacerlo con archivos. El recorrido con corte de control, el recorrido completo con corte de control o con apareo, el concepto es el mismo de lo que vimos en vectores, la única diferencia es el modo de acceso al tipo de dato. Y también los ordenamientos, ustedes recuerdan que con vectores lo podíamos hacer con una posición única y predecible y con un método de ordenamiento. Bueno, en el caso de los archivos, con una posición única y predecible también podemos ordenar, pero un método de ordenamiento en los archivos no es absolutamente, no es recomendado para nada. En todo caso, si tenemos que ordenar con un método de ordenamiento, cargaremos ese archivo a un vector, ordenaremos el vector y luego volveremos a poner los datos del vector al archivo. Bueno, respecto de los archivos, en realidad si nosotros cuando estamos trabajando con archivos en memoria tenemos que definir un registro, supongamos un registro que tiene 4 campos, C1, C2, C3, C4, una variable tipo archivo, esta variable en memoria es la F, que me da un file asterisco, que en realidad el file asterisco es un registro que se genera en memoria que se vincula con un archivo que está en el disco. Así que nosotros tenemos la variable en memoria que en última instancia va a estar vinculada con un archivo que está en el disco. Esta es la variable que nosotros tenemos en memoria que la vinculamos con un file asterisco, que se vincula después con este archivo físico que está en el disco, que es el nombre externo del archivo. Todo esto lo hacemos con file asterisco igual a fopen y nombre interno, nombre externo, es decir, file asterisco igual a fopen, nombre físico, modo de apertura. El modo de poder vincular una variable interna con un archivo físico que está en el disco. Ya vinculamos la variable con el archivo físico que está en el disco. Existen algunas operaciones simples que nosotros podemos hacer con los archivos y que nos alcanza esta que voy a mencionar para resolver el trabajo práctico. En principio un archivo binario, supongamos que tenemos un registro de estas características, un número entero y una cadena de caracteres y un dato de tipo carácter que llamamos registro. Y file asterisco F, la variable de tipo archivo es esta. File asterisco F, si yo tengo una función, abrir archivo, binario para lectura, bueno, abrir archivo binario para lectura, tengo que retornar el nombre del archivo y si es binario le digo B y si es para lectura R. El modo de apertura es RB. Abrir binario para escritura, para poder grabar con él, si tengo el nombre del archivo, bueno, es lo mismo, asocia el flujo F con un archivo de nombre que lo abre en modo de escritura. Retorna fopen, nombre del archivo, lo único que cambia es el modo de apertura. El modo de apertura es WB. En este caso, RB, el archivo debe existir, si no produce un error en tiempo de ejecución. En este caso, WB, el archivo si existe, aunque exista, lo abre vacío. Lo cual es un riesgo, porque en todo caso, si tenía datos que nos servían, lo abre vacío y ya los datos no los tenemos más. Bueno, y podemos utilizar algunas funciones que nos permitan, por ejemplo, saber la cantidad de registros que tiene un archivo. Archivos de acceso directo, accedemos a una posición particular con fseek. Por aquí vamos a ver, miren, file asterisco F define F como un puntero a file. Fopen, archivo WB, bueno, abre, asocia un archivo con un flujo. Fclose lo cierra. Fíjense, para poder acceder a una posición particular utilizamos fseek. Fseek nos permite acceder a una posición particular. Fseek nos permite acceder a una posición particular. Fseek, el archivo, la cantidad de bytes de desplazamiento y desde dónde. El desde dónde puede ser de seek cur, del lugar donde estamos, seek end desde el final y seek set desde el principio. Si yo digo fseek f0 seek end, pone el puntero al final del archivo. Si digo fseek f0 seek set, esto es desde el
inicio, pongo el puntero al principio del archivo. SIGSET, entonces SIGCUR y SIGEND son constantes asociadas que uno determina el lugar actual, el otro dice el final y el otro dice desde el principio. FTEL es una variable que nos indica la cantidad de bytes que hay de desplazamiento desde el comienzo del archivo hasta el lugar donde está el puntero. Vamos a ver si con estos datos podemos utilizar algunas funciones simples. Veamos, por ejemplo, abrir archivo binario de lectura. Bueno, retorna fopen, el nombre del archivo RB. Abro un archivo binario B para lectura R. Abrir archivo binario de escritura. Bueno, retorna fopen. Fopen es el que abre. El nombre del archivo, el nombre que pasó como parámetro, W porque lo hablo con él, y B porque es binario. Bueno, puedo hacer cantidad de registros. Para saber la cantidad de registros, me paro al final del archivo y divido, por ejemplo, la cantidad de bytes que hay de desplazamiento dividido la cantidad de bytes que tiene cada uno de los registros. Me dice cuántos registros hay. En este caso, P es FTEL de X, para poder tener en P la cantidad de bytes que hay de desplazamiento en el archivo, para saber en qué lugar está el puntero en este momento. Int X, bueno, fsig, pongo el puntero f0sig, pongo el puntero al final del archivo. X es igual a FTEL de F, la cantidad de byte que hay de desplazamiento, FTEL dice, la cantidad dividido sizeof de R. Sizeof, recuerden que es un operador que es el tamaño del tamaño del registro, Entonces, esto da la cantidad de registro. Vuelvo a poner el puntero en el lugar donde estaba, para eso contuve en P la posición donde tenía el puntero, y el archivo queda en las condiciones en que estaba, con la única diferencia que si yo retorno X, retorno en este caso la cantidad de registro que tiene el archivo. ¿Qué hice? Simplemente me posicioné donde estoy y digo, bueno, ¿en qué lugar estoy? Pongo el puntero al final. Calculo la cantidad de registros, divido el total de bytes, divido las bytes de cada uno de los registros y retorno eso. Pero antes de retornar eso, vuelvo a poner el puntero en el lugar donde estaba. Bueno, ahora aquí también podemos decir, si es que necesitamos, en qué lugar está el puntero. Retorna FTEL de F dividido sizeof de R. Bueno, digo, el puntero está en un lugar determinado. FTEL me dice la cantidad de bytes que hay desde el principio, divido el tamaño de un registro, me dice cuántos registros hay de desplazamiento del lugar donde estoy al comienzo del archivo, sin mover el archivo, sin mover el puntero. Bueno, sig, una función sig, para ubicar el puntero en algún lugar. Bueno, fíjense, digo, por ejemplo, fsig, F, una posición pos, supongamos que pos es que me quiero desplazar esta determinada cantidad de registro del archivo, determinada cantidad de registro del archivo, me quiero desplazar pos registros del archivo, del comienzo del archivo. Bueno, multiplico pos multiplicado por el sizeof del registro. ¿Desde dónde? Desde el comienzo. Y después lo otro que seguramente tienen que ver o van a ver es cómo se lee o cómo se graba en un archivo. Hay varias formas de leer en C y todas estas formas de leer en C las vamos a ver en las clases particulares. Esto es solamente una introducción para el trabajo práctico, simplemente una introducción para el trabajo práctico. Vean, leer un registro. Para leer un registro, la función es fread. Necesita tener la dirección de memoria donde voy a guardar el dato, es decir, en qué lugar está el registro. El tamaño del bloque, es una lectura por bloques, el tamaño del bloque, sizeof de R, la cantidad de bloques, un bloque, y F. Acá estoy diciendo que voy a leer un registro del tamaño que tiene justamente ese registro, que sizeof es el tamaño de, y lo voy a guardar en R. ¿Desde dónde lo voy a leer? Desde el archivo que llamo F. Grabar un registro. ¿Esto qué hace? El registro que está en el disco lo se va a memoria, por eso tenemos que tener un registro de memoria. Después, grabar un registro. Es la operación inversa. Tengo el registro en memoria, lo quiero llevar al disco, lo quiero grabar en el lugar donde está el puntero. Los parámetros son los mismos, pero la función es otra, es fwrite, del lugar de memoria donde está el registro, el tamaño del registro, cuántos bloques y de qué archivo, en qué archivo quiero grabar.
Esto es simplemente una muy breve introducción al tema de archivos para que ustedes puedan abordar el tema del trabajo práctico. Les pido por favor que si necesitan alguna cosa, conocen el mail mío, conocen el mail de cada uno de los profesores y estamos para ayudarlos. Muchas gracias.